Arrancamos así nuestro segundo bloque, en este caso para compartir una entrevista que tuvimos con la ingeniera Miriam Barroco del INTA de General Villegas. Acá en el oeste de la provincia de Buenos Aires, el 3 de marzo se realizó una jornada a campo realmente muy interesante, concurriendo más de 100 productores, ingenieros agrónomos o asesores técnicos. Una jornada a campo donde se habló de maíz, se habló de fertilización, se habló de manejo. Muy interesante jornada. En este caso vamos a estar hablando con esta ingeniera de este tema que vamos a sacar en esta nota ahora. Mi nombre es Miriam Barroco, soy investigadora en el área de manejo y fertilidad de suelos de la Experimental de General Villegas, y en la parada estuvimos mostrando un ensayo que ya lleva 3 años, 3 campañas de evaluación, donde evaluamos diferentes estrategias de manejo de los cultivos de cobertura y cómo impacta eso en un cultivo de maíz tardío que le sigue en la secuencia. Nosotros lo que estuvimos evaluando fueron diferentes tipos de cultivos de cobertura, cultivos de vicia sembrados puros, cultivos de centeno o la mezcla de vicia más centeno, comparada con un tratamiento control que no tuvo cultivo de cobertura, es decir, se mantuvo libre de malezas durante todo el invierno, desde que se cosechó la soja del año anterior hasta que se sembró el maíz tardío, y esos cultivos de cobertura tuvieron diferentes estrategias de manejo. Por un lado, una parte de esos cultivos de cobertura recibieron una fertilización con azufre, porque sabemos que también el azufre pasa a ser un nutriente limitante en nuestros sistemas de producción, entonces estamos evaluando si el aporte de azufre impacta sobre el crecimiento de los cultivos de cobertura o del maíz que le sigue en la rotación. Y después también estos cultivos de cobertura tuvieron distintos momentos de secado, es decir, de finalización de su ciclo. Lo que nosotros llamamos un secado temprano, que se dio a mediados del mes de septiembre, o un secado más tardío, que se dio a mediados de octubre. Esos cultivos de cobertura, una vez que se los mata, ya sea de forma química con herbicidas o a través de la pasada de un rolo, que es un matado mecánico, se secan, se empiezan a degradar y los primeros días de diciembre sembramos un cultivo de maíz tardío. Ese cultivo de maíz, sobre los distintos antecesores, fue fertilizado con diferentes dosis de nitrógeno, 4 dosis, para ver en cada antecesor cuál es la dosis que permite maximizar los rendimientos del cultivo de maíz. Bueno, lo que nosotros hacemos en estas evaluaciones, por un lado, es evaluar el consumo de agua que hacen los cultivos de cobertura, cómo quedan los perfiles de suelo, tanto sea al momento que se los finaliza o al momento que se siembra el cultivo de maíz, y también cómo afecta eso la dinámica del nitrógeno, porque sabemos que el nitrógeno es el nutriente más importante y que más afecta la productividad del cultivo de maíz que sigue. En general, lo que hemos visto es que en la medida que nosotros demoramos el matado o quemado de esos cultivos de cobertura, se incrementa el consumo de agua de los cultivos de cobertura, y que va a depender después de las precipitaciones que se dan posteriores al quemado de esos cultivos de cobertura, si los perfiles se van a recargar o no. Particularmente el año pasado, que tuvimos un mes de octubre y noviembre muy seco, en aquellos quemados muy tardíos de los cultivos de cobertura no pudimos recargar el perfil porque las precipitaciones fueron escasas y eso afectó al desarrollo de maíz, a diferencia de esta campaña donde una vez que se quemaron los cultivos de cobertura tuvimos buenas precipitaciones tanto en el mes de octubre y noviembre y pudimos sembrar el cultivo de maíz con un perfil cargado. Después también evaluamos la dinámica de nitrógeno y en general lo que vemos es que cuando el cultivo de cobertura antecesor es un centeno, solemos tener un hambre de nitrógeno en el cultivo de maíz y que requiere que a veces tengamos que usar mayores dosis de fertilización. En contraposición de que si el cultivo de cobertura es un cultivo de vicia, que sabemos que es un cultivo que fija nitrógeno atmosférico,
muchas veces el maíz que le sigue en la secuencia puede o no requerir fertilización o requerir dosis más bajas de fertilizantes. Fue una tecnología que costó bastante que los productores la adaptaran, porque en general lo que los productores veían era que como que el cultivo de cobertura era un cultivo que consumía agua y que eso iba a afectar al cultivo siguiente. Nosotros con los diferentes ensayos que fuimos llevando a cabo en todos estos años demostramos que si el cultivo de cobertura se seca en el momento oportuno, eso no es así, que los perfiles se pueden recargar y podemos tener el perfil recargado de agua a la siembra del cultivo, ya sea un cultivo de maíz tardío o un cultivo de soja. Los cultivos de cobertura sí es una realidad que empezaron a difundirse más ampliamente como competidores de malezas. Sabemos que en la agricultura que estamos transitando cada vez hay más malezas resistentes, cada vez somos más dependientes del uso de herbicidas, y meter cultivos de cobertura en la secuencia lo que nos ha demostrado es que nosotros podemos reducir el uso de herbicidas y ser más amigables con el ambiente. Entonces podemos decir que cuando se empezó a demostrar esa virtud de que eran muy buenos competidores, los cultivos de cobertura empezaron a hacerse más masivos, pero sabemos que además de competir con maleza, mejoran la materia orgánica del suelo, la estructura del suelo, mejoran la eficiencia de la captación del agua de lluvia, es decir, tienen muchas otras ventajas adicionales, por lo cual se están metiendo dentro de las rotaciones. La realidad es que si uno adelanta la fecha de siembra de los cultivos de cobertura, esos cultivos de cobertura tienen mayor desarrollo durante el invierno, se encañan antes y los puedo secar antes. Entonces una estrategia es tratar de, apenas yo desocupo el lote, cosecho el cultivo de renta que tengo, tratar de sembrar lo antes posible el cultivo de cobertura para poder secarlo más temprano. Si yo estoy limitado por la fecha de siembra y no me queda otra que sembrar el cultivo de cobertura tarde, puedo jugar con qué cultivo de cobertura sembrar. Nosotros sabemos que de todos los cultivos de cobertura, los cultivos de centeno son los que tienen ciclos más precoces, entonces acumulan mucho más rápido la biomasa y están con mayor anticipación pueden ser quemados, que con respecto, por ejemplo, a un cultivo de avena o un cultivo de triticales. Entonces muchas veces lo que decimos es, si siembro tarde, opto por sembrar un cultivo de cobertura de ciclo más corto, cosa que lo pueda quemar antes, o si no, lo voy a tener que quemar posiblemente antes de que encañe para poder recargar ese perfil. No todas las especies son susceptibles a ser roladas, es decir, para nosotros poder rolar mecánicamente una especie tiene que tener alto porte, como son los centenos, los triticales. Es más difícil rolar un trigo, que generalmente es más petizo, una cebada, una avena. Esos cultivos a veces que son de menor porte, cuando uno pasa el rolo, rebrotan. Entonces generalmente se trata por rolar cultivos de centeno, cultivos de triticale o cultivos de vicia. Generalmente tienen que estar en estadios fenológicos más avanzados, es decir, tienen que por lo menos tener el 50% de las espigas emergidas, si nosotros simplemente lo queremos matar solamente con el paso del rolo. Si nosotros, porque vemos que el año viene muy seco y necesitamos matar ese cultivo de cobertura antes de llegar a ese estadio de 50% de espigas o panojas y tenemos que adelantarlo, podemos hacer un manejo híbrido, es decir, pasar el rolo para que ese cultivo de cobertura quede cubriendo el suelo y compita mucho mejor sobre todo para la emergencia de malezas, y ayudarlo con algunas dosis bajas de herbicidas. Entonces, el hecho de matarlo antes, nosotros al pasar el rolo corremos el riesgo de que ese cultivo nos rebrote. Entonces, se pasa el rolo y a los 2 o 3 días se complementa con alguna aplicación de herbicida, entonces ahí termina de morir y no tenemos estos problemas de rebrotes. To heal.